caso de estudio DES, este esquema representa cómo va trabajando el algoritmo DES. Parte de un texto plano de 64 bits. Se hace una permutación inicial dividiendo al bloque en 32 y 32, L y R. Es una etapa de rondas que va desde 1 a 16, es un proceso iterativo de 1 a 16, 16 iteraciones. Cada una de estas iteraciones depende de 16 llaves. Estas 16 llaves parten de una clave de 64 bits, el cual se va a explicar en un video posterior. Al terminarse las rondas, al obtenerse el 16 y el 16 se concatenan, se aplica una permutación inversa y la resultante llega a ser el texto cifrado. Vayamos viendo esto a mayor detalle con un ejemplo. ¿Ya? Esta es la práctica que se había dejado. Esta es la primera parte que se había trabajado la anterior semana. Ahora estamos en la parte 2, el caso de estudio DES, y nos ubicamos acá. Como ejemplo tenemos este mensaje que dice de Nitamo. Hay que cifrar este mensaje. Lo primero que se tiene que hacer partiendo de un texto plano de 16 bits es codificar cada carácter. D mayúscula en ASCII vendrá a ser esta, E minúscula en ASCII vendrá a ser esta, y así sucesivamente. Primeramente se hace una permutación inicial. En la permutación inicial se configura ya esta tabla de 64 números que van en orden por fila desde 1 hasta 64 en esta. ¿Ya? Se tiene que llevar a esta. Entonces, partiendo de esto, aplicando lo que llega a ser la tabla de permutación, se genera esto. Esto es lo que se debe de generar. ¿Sí? Ya dos bloques, el bloque left, right, izquierda, derecha. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede ver acá, esto representa la posición, esto representa la posición 8. Entonces, esto representa la posición 8. Acá el 8, el 8, el 8 se está moviendo acá. Esto representa, ¿sí? Esto representa el 8. ¿Sí? ¿Ya? Ese es. De estos dos se genera L sub 0 y L sub 0. Esto para generar L sub 0 llega a ser 1, 1, 1, lo tenemos acá, abajo está 0, 0, 1, 1, 0, 0 acá. Y así sucesivamente. El otro bloque R sub 0 se forma por esto, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 y así. Entonces así obtenemos L sub 0 y R sub 0. ¿No? Estas son las ecuaciones y L sub 0 y R sub 0 son resultados de la permutación inicial, lo que ya hemos hecho. Vayamos viendo estas ecuaciones a mayor detalle. Esta ecuación permite ver cómo puedes calcular en cada ronda LI y RI. Vayamos entendiendo esta lógica, cómo va trabajando. Esto que ya lo tenemos, ¿no? Llega a ser el resultado de haberse dividido el bloque de 64 bits, luego de haberse aplicado la permutación inversa. En la primera ronda, L1 se calcula a partir de R sub 0 y R sub 1 se calcula a partir de L anterior aplicado XOR con la función que trabaja sobre R sub 0 y la llave 1, la primera llave. En la segunda ronda L sub 2 se calcula a partir de R sub 1, R sub 2 se calcula a partir de L sub 1 aplicado XOR en la función con R1 y la segunda llave. Un proceso hasta la última iteración, ¿no? Donde L16 se calcula a partir de R15, es la misma, R16 es igual a L15, XOR y función R15 y la última llave, llave 16. Es como va trabajando. Esta parte de la función, para calcular esta, se debe de calcular estas tres operaciones. La primera, aplicar una permutación expandida con XOR con la llave. Se aplican 8 funciones no lineales y una permutación P. Entonces, vamos aclarando la permutación P. Hasta acá nosotros ya habíamos obtenido lo que es L sub 0 y R sub 0, ¿no? Vamos calculando la permutación de expansión. Esta llega a ser la tabla de permutación de expansión y lo que hace es llevar en R sub 0, que es de 32 bits, lo expande a 48 bits, 48 bits. ¿Ya? Hay una lógica también en el armado de esto, ¿no? Si viene 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, el 4, 5 es el principio de la otra fila, o termina en 8, 9, 8, 9 es el principio y así sucesivamente. ¿Ya? El aplicarse esta tabla de permutación sobre R sub 0, como es sobre R sub 0, nos genera esto. ¿Sí? Nos genera esto. Y
y copiamos por filas, ¿no? 0, 0, 0, acá 0, 0, 0, 0, 0, segunda fila, 0, 0, 0, 1, la tercera fila vendrá acá y así sucesivamente. Y esta llega a ser la resultante final de haberse aplicado la permutación expandida sobre el sub 0. Y es el cambio, ¿no? Esta de 32 bits ahora a 48 bits. Eso también para que sea compatible con la clave. La llave en este caso llega a ser una cadena de 48 bits, 48, 48, ¿no? Compatibles. Ya vemos que entre estos dos debe aplicarse XOR. Entonces se aplica entre estos dos XOR. También de aclaración. La llave en este caso se están calculando en la hoja 2 y en un video posterior aclararemos cómo se está trabajando, cómo se está calculando las 16 llaves. Aplicamos XOR como nos dice en ambos. Se aplica XOR, si presiono la tecla oficial F2 veré los vínculos acá, 0, 1, eso va a ser 1, ¿ya? Cuando son iguales 0 y 0 será 0. Entonces acá está aplicándose XOR entre estas dos. Luego de aplicarse la función XOR se aplican las 8 funciones no lineales. Estas 8 funciones no lineales tienen por objetivo llevar de 32 bits, perdón, de 48 bits a 32 bits. Y lo que va a hacer es, si vemos esto como un bloque de 6 bits, se va a reducir esto a 4 bits. ¿Cómo se logra esto? A través de estas tablas. Estas tablas trabajan de la siguiente manera. La fila corresponde, en el caso del bloque, al primero y al último bit. Si hacemos F2, ya veremos el vínculo que hay con el primer bit y el vínculo que hay con el último bit. La columna se construye a partir de los bits del medio, los 4. Entonces así la fila corresponde a decimal 2, columna 2. Entonces entre la fila 2 y columna 2 está el número 3, la resultante es 3. Esto nos hace ver que acá deberá de venir cualquier número que vaya de 0 a 15, ya que se quiere expresar esto como un número de 4 bits, ¿no? Llevar esto de 6 bits a 4 bits. Eso también nos hace ver de que acá solo debe de haber números de 0 a 15. Acá se detecta un error, ya ese es el caso del 24, no debería de estar. Si revisamos la tabla del DES, veremos que ahí le corresponde 2. Entonces acá aclaramos, ¿no? Ya, para este segundo bloque el procedimiento es similar. Nos apoyamos en la segunda función no lineal. Ya se sacará 0 y 0 que corresponderá al primero y al último. Se obtendrá el índice de las columnas que corresponderá a esto. Diremos en la fila 0, columna 5. El número en la fila 0, columna 5 llega a ser 11. Y así para cada uno de estos 8 bloques se va aplicando la función no lineal correspondiente, ¿no? Las 8 funciones no lineales, ¿no? Así acá tenemos la resultante de las 8 funciones no lineales. Entonces llevamos el caso del 3 a su formato binario y llega a ser 3. Entonces nótese esto. Teníamos inicialmente este bloque de 6 bits, ahora es de 3 bits. Entonces con esto vemos de que se transforma esta cadena de 48 bits ya a una cadena de 32 bits. El siguiente paso es aplicar una permutación P. Sobre esto aplicamos una permutación P. La permutación P se basa en esta tabla. Aplicarse esta tabla sobre la resultante nos genera esto, esta tabla. Así uno puede verificar y ver el caso del 7. Esto corresponde al bit número 7. Si presiono F2, veremos que está jalando el bit en la posición número 7. Lo está jalando. Esta es la resultante. La resultante de la permutación P es copiar esto por filas. Acá vendrá esta fila, segunda fila también, tercera y así sucesivamente. Esta llega a ser la resultante de permutaciones P y la resultante final de toda esta función, el cual deberá operarse con LI en XOR. Ya en este caso LI es el L anterior, L sub 0. Esto llega a ser una copia de esto, L sub 0 con unos, ¿no? Eso es lo que tenemos acá, con unos. Ya se aplica con L sub 0 y XOR y el resultado de la permutación pues de todo esto y la resultante es R. Entonces R, si presionamos F2, está aplicando XOR entre estos dos, entre lo que es el resultado de la permutación P y L sub 0. 0 XOR 1 me debe dar 1. 1 XOR 1, 0. Ya, eso es lo que se tiene.
como resultado, ¿no? Bien, ahora, ¿y cómo calculamos el LI? LI es lo mismo que el R anterior. En este caso, LI llega a ser lo mismo que R sub 0. Si vemos R sub 0 trabaja todo con 0, 0, 0, luego comienza con 1. Es lo que está copiando acá, se está copiando. Entonces, hasta acá ya en esta primera ronda se ha calculado R1 y L1. Pasamos a la segunda ronda. En la segunda ronda, la historia se repite. Partimos de lo que llega a ser, como hemos visto, de una expansión, ¿no? Una expansión sobre el R anterior, en este caso R1, expansión sobre R1. Aplicando la tabla de expansión sobre R1 sobre esta me genera esto. Uno puede ver eso, ¿no? Por ejemplo, esto corresponde al bit número 4. Si presionamos F2 está jalando el bit número 4. Esta es la resultante. Copiamos esto por filas, ya por filas, ¿no? Segunda fila acá y así sucesivamente. Y tenemos la expansión de un número, de una cadena de 32 bits a una expansión de 48 bits. Trabajamos con la segunda llave que nos proporciona la hoja número 2, la segunda llave, ¿ya? Con la segunda llave aplicamos XOR, ya como habíamos hecho anteriormente. Esta es la resultante y mediante las funciones no lineales reducimos cada uno de estos, como hemos visto, a números de, bueno, en este caso de 6 a 4. Y así toda esta cadena de 48 bits la reducimos a una cadena de 32 bits. Aplicamos nuevamente la permutación P sobre esta, ya se genera esta, y esto copiando por filas nos muestra la resultante. Esta resultante, como hemos visto, se tiene que trabajar con el L anterior, se trabaja con esta para calcular R. Entonces R es en XOR con estos dos, ¿no? Sucesivamente. L2 se calcula a partir de R sub 1, ¿ya? Del anterior, de R sub 1. Eso debe de estar, en el caso del R sub 1, es una copia de esto. Esto es lo que se está copiando en lugar de L2, ¿no? Si nosotros presionamos acá F2, veremos que debe de estar jalando R1, ¿ve? Está jalando. Y este proceso se hace iterativamente hasta la ronda número 16. En la ronda número 16, ya finalmente, como nos indica acá, luego de haberse hecho eso, se tiene que concatenar, es con L comenzando y luego R, una permutación inversa, y eso es todo. Entonces acá hacemos la concatenación de L y R. L, esta es una copia de todo lo que llega a ser L, 1, 1, 1, 0, todo eso, ¿no? Y luego debería de venir, como dice R. Acá vemos una segunda observación, esto debería ser el bloque de R, R comienza con 1 y acá con 0. Falta vincular acá. Hacemos la corrección, esto así, ya, esto debe de llegar hasta el tope, ahora sí, esto es R. Marcamos la corrección, eso es R, ¿sí? R. Al aplicarse una tabla de permutación inversa sobre esta cadena de 64 bits, obtenemos esta. Esta es. Y llevamos, en este caso, consideramos solamente esta parte, ya esto no, para código ASCII, y veremos que la resultante está. Pero como hemos hecho este cambio de seguro, este ya no es, es la resultante, ¿no? Las resultantes en realidad corresponde a B chica, aquí viene coma, doble coma, ya P doble mayúscula, el AND, hay una tecla de control BS, la K y la J. Entonces, el cifrar ya originalmente el mensaje de Nitamo, ya el mensaje de Nitamo, ya cifrar ese mensaje nos muestra esto como resultado. Este llega a ser, por una parte, o en su versión en código ASCII.